Hola a todos y a todas, estamos en otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa, con mi persona Irma y con Dalia, hola. El día de hoy les tenemos un episodio bastante movido. Creo que esta semana Panamá ha estado bastante... Es la personificación de la frase, tras que ya éramos muchos, la abuela parió trillizos. O sea, tras que ya estábamos en el pedo de rendición de cuentas, transparencia, el caso CENIAF que alborotó el Congo, de repente así como, de una manera, yo diría que sin avisar, o sea, fue sin anuncio antes, simplemente sucedió. Primero salió un tuit de un medio de comunicación que muchos no sabíamos, no sé, ¿verdad? ¿Será no verdad? Pero bueno, al final salió que el Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, decidió renunciar a su cargo en un momento bastante sensitivo por todo esto que está pasando en el caso CENIAF, con los albergues, etcétera. La población está pidiendo justicia. Han habido manifestaciones o han habido intentos de manifestaciones que vayan más que nada dirigidos al Ministerio Público, a que se adelante la audiencia del caso CENIAF, etcétera. O sea que no es que Eduardo Ulloa estaba fuera del... No es que no tenía trabajo. No es que no tenía trabajo, exacto. No es que fue algo como aparte que salió por allá, sino que de hecho estaba... La semana pasada recibió... Estaba siendo protagonista y... anunció Eduardo Ulloa, publicó primero, se publicó como que en Twitter y empezó el screenshot de la cosa, ay, y dicen que renunció Ulloa, dicen que renunció Ulloa. Bueno, resulta que sí, eventualmente lo confirmaron de Procuraduría, todos los medios lo pudieron confirmar y salió un comunicado del Ministerio Público junto con la carta que Ulloa le presentó de renuncia al presidente Laurentino Cortizo. Ulloa fue nombrado en el cargo. Un ejercicio con la carta de renuncia. La voy a ir abriendo aquí, dale, sigue. Sí, Ulloa fue nombrado en el cargo en 2019, después de que la procuradora anterior, Kenia Porcel, renunciara al cargo. Kenia Porcel renuncia al cargo a raíz de que salen los Varela Leaks y todos los cuestionamientos o sea, como ella era una como de las grandes protagonistas que los medios le dieron cobertura a las conversaciones que se filtraron. Renuncia a Kenia Porcel, entonces Nito Cortizo con bombos y platillos hace licita una consultoría internacional para que revisen a todos los posibles candidatos para procurador y sale Eduardo Ulloa de ese sombrero mágico y bueno, duró 1 año y un par de meses en el cargo. Que no se nos olvide que el cargo de procurador es de 10 años. Desde que somos democracia, ahorita ya con este que han nombrado tenemos 10 procuradores en 32 años. Hemos tenido la misma cantidad de procuradores en 32 años que debimos haber tenido en 100. Solo un procurador, desde que somos democracia, ha cumplido su término, que fue José Antonio Sosa, que fue entre 1994 y 2004. O sea, de ahí, todos tuvimos a Ana Matilde, en el periodo Martínez hubo como 3. Después Kenia Porcel, y bueno, ahora Eduardo Ulloa fue el otro soldado caído. Creo que esto es es clara evidencia de que el sistema de justicia en Panamá está completamente viciado y que no funciona. Yo quiero entrar un poquito como en la carta, ¿no? Como las cosas que él dio de razón. Al final no dio ninguna razón específica, pero como que nombró varias situaciones que lo llevaron a decidir que él pues ya no quería estar en ese cargo. El primero empieza como que el 2 de enero yo asumí este cargo y en verdad mi objetivo era contribuir con todo esto porque él como que ya había trabajado en la institución anteriormente. Entonces él, tú sabes, no, él llegó muy, según él llegó muy emocionado. Yo no sé porque yo recuerdo que desde el día 1, o sea, desde el día 1, ustedes me perdonan, pero él tenía una cara de susto, de miedo, de pánico, shock, de persona que estaba, de persona que honestamente, pues, como que no se le veía esas ganas de voy a llegar con mi
espada y mi rayo láser. Sí, se veía un poco tímido, Se veía un poco tímido, pero al igual era al principio, así que uno pensaba, bueno, él está siendo cauteloso, él va a llegar y poco a poco va a ir viendo lo que tiene que hacer. Obviamente, pues las cosas no fueron tan sencillas porque entre el caso de Brecht, entre el juicio de Martinelli, como que le han caído estos pesos encima que me parece que, bueno, claramente no ha sabido manejar. Entonces él dice que, bueno, que el momento que él se convierte en procurador, él deja al lado su privacidad y la de su familia. Y bueno, esto sí, yo creo que todos lo sabemos y entendemos que tener un puesto público pues estar también expuesto. Estar expuesto, estar en el ojo público y estar expuesto a que te exijan rendición de cuentas, transparencia, a muchas críticas, así que bueno, esa parte creo que todos la sabíamos y bueno, espero que él también la supiera antes de entrar a este cargo y bueno, nada, pues que tuvieron que cambiar su manera de llevar la vida de la familia. Y aquí es la parte donde se empieza a poner un poco como que, dice, aceptar que nuestra vida, nuestra integridad y nuestra capacidad fuese debatida a diario en los medios de comunicación de manera abierta y sometida al interés de cada cual que decidiese opinar sobre la misma. Esta es la parte en la que él como que ya empieza a decir como que, ay, me criticaron o no sé, como que los medios, etcétera. Se entiende que sí, que los medios pueden ser bien duros, pero al mismo tiempo es el trabajo de los medios de comunicación, o sea, es el trabajo de los periodistas y es el trabajo de los ciudadanos exigir cuentas, así que no me parece que ninguna de estas partes sean tan... Hubo una parte en particular del comunicado, hay una acción que menciona que... Los últimos dos párrafos, que dice que le tocó trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez. Y eso preocupa un montón porque estamos en mitad del caso CINEAF. Entonces, que el procurador, o sea, que el procurador, no un ciudadano X, que el procurador te diga que el sistema no está preparado para lidiar con este tipo de situaciones, es bien preocupante. No, y déjate de que no está preparado, o sea, que el sistema es incapaz, o sea... Es incapaz de dar solución. O sea que ya tú ya intentaste dar soluciones y no pudiste, porque así es como se lee. Yo intenté hacer lo correcto en este caso y no se pudo, y ese ya es como la gota que derramó mi vaso 1 año y 2 meses después, y ya. Personalmente, yo estoy un poco ya cansada de este tipo de renuncias que son muy tímidas y que no te dan una rendición de cuentas clara a la ciudadanía. O sea, por más que tú no terminaste tu periodo, por más que solo estuviste, ¿cuánto estuvo al final? 1 año y... 2 meses casi. Y un par de meses. Al igual tú fuiste un funcionario, al igual tú tienes que rendir cuentas a la ciudadanía y a las personas que, para quienes trabajan, ¿no? que es la población panameña. Y me parece que esa carta no tiene eso, no tiene ningún tipo de rendición de cuentas. No especifica la razón de la salida del cargo, no especifica qué es lo que le falta de repente al sistema de justicia panameño para tener la capacidad de enfrentar este tipo de... O sea, como que no hay nada de aporte, hay más bien como que quejas de que los medios de comunicación me criticaron mucho y eso no me gustó. No hay, o sea, por ejemplo, ayer se hablaba mucho como de presiones, empezaron a surgir estas cadenas de WhatsApp que hablaban como de que sí, que las presiones, que el chantaje, no sé qué. Él no especificó nada de eso, no dijo si lo estaban presionando, no dijo si había presiones, de qué tipo, quién lo estaba presionando. Entonces me parece a mí que es una salida que es muy escandalosa en el sentido de que es apenas a 1 año, es el procurador, estamos en mitad del CENIAF y que tras que es muy escandalosa, responde a muy pocas preguntas que generan ese escándalo de la renuncia. Y no es la primera renuncia de ese tipo que vemos, lo vimos con las ministras y ministros del gabinete que han renunciado, han dejado ese mismo sabor de boca de que aquí pasó algo, no sabemos muy bien qué es, hay un montón de teorías, hay gente del gobierno que filtra lo que pasó y entonces quedamos leyendo, como acabamos de hacer con el comunicado yo, tratando de leer entre líneas para ver qué es lo que quiere decir que el sistema es incapaz. O sea, no sé, a mí me parece... Yo como, no me gustan los medios, 1, 2, no veo a mi familia y en verdad los quiero ver, 3, el caso del CENIAF está focopi, no quiero estar aquí metido cuando... Además del caso del CENIAF, también está el tema de que de por sí este año se cerró, bueno, la pesquisa del caso de Brecht cerró el año pasado y aún no se ha entregado la vista fiscal de ese caso. La pesquisa cerró el 15 de octubre del 2020, implica a 100 personas, entre ellos tienes a 2 expresidentes, a Ricardo Martinelli y a Juan Carlos Varela. Ulloa fue como que Ulloa incluso llegó a hacer cambios en la Fiscalía Anticorrupción que estaba encargada de el caso de Brecht. Recuerdo que cuando recién llegó sacó a la
fiscal Zuleika Moore, la cambió por otra, como que hubo cambios dentro de ese sistema que están investigando el caso de Brecht. Hasta ahora no se ha entregado la vista fiscal, no sabemos qué hay ahí, y deja preguntas, porque en este periodo, o sea, en este periodo de este cargo de procurador que Nito nombró, se sabía que el caso de Brecht y que los casos de alto perfil que están en el Ministerio Público se iban a tener que tratar en este plazo de tiempo, o sea, a este procurador al que le tocaba eso. Entonces, súmale a eso lo del caso CENIAF, es como que, ok. Como que hiciste en tu puesto. Lo siento, lo dije. Pero al final del día, uno, ¿qué hiciste? Y dos, realmente, yo entiendo que hubo todo un proceso de selección, que este proceso de selección era como esta universidad, pero a la hora de la hora yo a veces siento que todos estos procesos y estas maneras de seleccionar las cosas también se prestan para, de cierta manera, como lavarse las manos con la elección, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio del episodio estábamos hablando de que no nos parecía que Ulloa venía como que con estas grandes ganas, venía un poco tímido, y me parece que algo que se ha demostrado hasta este momento es que tienes este puesto, este cargo requiere bastante valentía, porque es un cargo que está en medio de muchas presiones. Es un cargo bien delicado, es un cargo que, como hemos visto, han desfilado procuradores y han salido porque no logran terminar su tiempo. Es un cargo bien delicado. Entonces, por más que sí necesitamos que la persona tenga capacidades técnicas, etcétera, creo que la parte de la personalidad y la parte del temple y la valentía también pesa muchísimo en un cargo como el de la Procuraduría, ¿no? Entonces yo espero que pues en nuestro siguiente procurador que tengamos, o procuradora, no sabemos, se tome en cuenta esto, que no es un cargo fácil y no es un cargo que cualquier persona va a poder tomar. Y de hecho, ahora mismo la persona que queda en el cargo es ¿cómo es que es? Procurador. El suplente. El suplente. Y lo interesante de él es que él ha trabajado en la fiscalía, él ha trabajado en el tema de las drogas en Colón. Entonces, de repente a mí me hace un poco más de sentido que este tipo de perfiles sean los que al final del día sean los procuradores, ¿no? Porque entonces agarramos a estas personas que están en la empresa privada, que trabajan en firmas de abogados, que tienen un ritmo de trabajo muy diferente al ritmo de trabajo que tiene la Procuraduría, presiones muy diferentes a las que tiene la Procuraduría. Entonces, de repente, como que, ¿no será que tenemos que irnos más bien hacia la misma gente que está ahí, enfocarnos un poco más en la carrera judicial, carrera administrativa? Digo yo, ¿no? Como que de repente esta manera de hacer las cosas, vamos a tratar de buscar al Mesías con Harvard y un proceso súper, de repente no nos dé Sí. el resultado que esperamos. Ahora le corresponde, bueno, a Nito Cortizo, obviamente él tiene la potestad como de decidir si se queda el suplente en el cargo o si hay como otro nombramiento de procurador. Por lo que entiendo, por ahora, bueno, de una vez como que asume el cargo el suplente y habrá que ver. Y de nuevo, queda un poco como que, bueno. Lo del suplente es bien interesante porque a él lo habían... al final creo que no lo aceptaron como suplente, o sea, se demandó como suplente en la Corte Suprema de Justicia porque se decía que el presidente no era el que designaba el suplente. Me acuerdo. Por si acaso ven, porque hay un titular que dice Corte Suprema de Justicia, como que lo deja por fuera, no sé cuál es el término correcto, perdón, no soy abogada. Era por eso, porque hubo abogados que demandaron la designación, pues porque decían que ese cargo no lo tenía que poner el presidente. Pero bueno, ahora tiene la oportunidad de, quién sabe, de repente lo pone procurador, o de repente se busca a otra persona, o de repente decide irse por el Pacto de Estado por la Justicia, que es como de repente la manera más políticamente... Creo que ahora mismo el capital político de Nito Cortizo solamente da para hacerlo probablemente a través de sociedad civil y Pacto de Estado por la Justicia. Sí. Porque y bueno, ahora mismo me parece que está bien complicada la nueva designación. Y ya la estaba. Y bueno, otras cosas que también tienen bastante que ver con el Ministerio Público por la manera en la que se ha manejado la pandemia en Panamá desde el principio. Han habido estos como escándalos de corrupción que dicen, ay, esto se está investigando, y se abre la cantidad de tweets de la Procuraduría de, se abren investigaciones de oficios por el caso de tal cosa. Se abre investigación de oficio por el hospital modular, por los ventiladores, por las mascarillas, por las no sé qué. Esas investigaciones están en el Ministerio Público, y ahora está el tema de las vacunas. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha destituido a ningún funcionario por ninguna de las compras de... O sea, no ha habido avance en esos casos por las compras de COVID y demás. Y ahora tenemos el tema de las vacunas,
que si bien no han llegado a una investigación judicial al respecto, ni demás, sí hemos tenido como reportes de que personas están saltando, por así decir, las etapas de vacunación que están muy claritas, estipuladas por el MINSA desde un principio. Entonces, hay como 2 casos puntuales reportados específicos. No sé, cuéntanos, si quieres háblanos del de Marcos Castillero y luego yo explico un poquito el de Veraguas. Bueno, el de Marcos Castillero fue muy interesante. Y digo interesante porque él prácticamente confesó. Admitió. Que es como para mí lo diferente con el caso de Veraguas, que fue más bien como que rum, mucho escándalo y al final la institución. Marcos Castillero, bueno, que Foco Panamá saca este video en el que dice Marcos Castillero vacunó a familiares. Ya. Marcos Castillero vacunó a Marcos familiares. Castillero, presidente de la Asamblea Nacional, diputado. Presidente de la Asamblea Nacional, miembro del Partido Revolucionario Democrático, vacunó a familiares. Entonces Marcos Castillero dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y entonces saca su comunicado, muy interesante porque al principio es como que, porque estos comunicadores que siempre dicen mentiras y no sé qué, y abajo dice que sí, 3 familiares míos se vacunaron, pero siguiendo los protocolos del MINSA. Y entonces él mismo explica, dice las razones por las cuales estas personas se vacunaron antes de tiempo. Entonces dice, es que lo que pasa es que una pertenece al grupo de riesgo, otra persona trabaja en el MINSA y la otra persona es trabajador de saneamiento de la bahía. Ninguno de esos 3 cargos, posiciones, situaciones en la vida los llevaba a estar en la primera fase de vacunación. La primera fase de vacunación era estrictamente para personal en primera línea y para adultos mayores que estaban en cama y en asilos. Si es que no se me queda. Pueden leer la nota que está en la prensa, se llama Vacunación VIP, los privilegios de pertenecer al gobernante PRD. Y entonces habla también como de, o sea, no, yo me puse como a investigar si estas personas de hecho sí trabajan en el MINSA. Resulta que de la lista son su tía, su cuñada y, ay, se me va, y una prima. Entonces, la prima y la cuñada trabajan en el MINSA, aparecen en la planilla del MINSA. Una trabaja en el MINSA desde julio de 2020 y la otra trabaja en el MINSA desde enero de 2021. No queda muy claro. Cuando Cortizo tomara posesión al cargo. Sí, full, en este gobierno, en pandemia. O sea, en pandemia. No queda muy claro cuál trabaja en el saneamiento de la bahía. Por cosas administrativas, el saneamiento de la bahía, que ahora se llama Sistema de Saneamiento de Panamá, es una dirección, o sea, trabaja bajo una dirección del MINSA. O sea que estas personas aparecen en la planilla del MINSA. Dentro de esa planilla no especifica, es que Saneamiento Panamá. Son administradora y oficinista, ganan entre $3.500 al mes y $3.000 al mes. Entonces, estas personas trabajan en el MINSA. Lo que no queda claro es si todo el personal administrativo del MINSA se ha vacunado. Por lo que entiendo, no. Mira, yo dudo mucho porque en su mismo comunicado habían usuarios de Twitter que respondían diciendo que tenían familiares que trabajan en el MINSA y que no han sido vacunados y decían como que... El ministro no se ha vacunado. El ministro no se ha vacunado y la viceministra tampoco y la ministra consejera tampoco. Hablando de vacunas y cargos altos, el presidente se va a vacunar, ya se va. Mira, hablando de eso, ayer le preguntan, ¿no? Fue interesante porque hubo una contradicción. Le preguntaron a la viceministra de Salud, Ivette Berrío, que es como la que ha estado liderando el programa de vacunación desde el MINSA, es la que está dando como la información, y ella dijo, hay que investigar porque la gente del saneamiento de la bahía no está en la primera fase. No entiendo. Luego le preguntaron a la ministra consejera Eira Ruiz, y Eira Ruiz dijo, mira, a mí también me llamó la atención, pero yo pregunté y resulta que el saneamiento es parte del Ministerio de Salud. Yo no sabía eso, la ministra consejera no sabía que una dirección entera estaba bajo su ministerio, pero está bien. Yo no sabía eso y resulta que sí, a ellos también los vacunaron porque son parte de esa dirección. Le preguntaron, ¿y el presidente se va a vacunar? Y ella dijo, cuando el presidente se vacune, todo Panamá se va a enterar. O sea, que como que va a ser un show que él se vacunó y dijo que el presidente es muy... no sé cuál es la palabra que usó, de que el presidente no se quiere vacunar hasta que no esté vacunado todo el mundo de riesgo y como que él no tiene apuro para ser, dije, de los primeros vacunados. Nico, yo no sé si tú sabes, pero tú eres edad de riesgo, o sea, para que te enteres. Entonces, ¿qué pasa con el comunicado de Marcos Castillero? Dice que una persona es en grupo de riesgo. Grupos de riesgo, hay muchos grupos de riesgo. Y en teoría, a los mayores de 60 que se han vacunado hasta la fecha son personas mayores de 60 años que están encamadas o que están en asilos. No es cualquier persona que es mayor de 60. No queda muy claro si la tía Marcos Castillero está encamada o está en un asilo. No queda claro. Pero bueno,
ese fue como el caso de Marcos Castillero. Eso sale en la tarde del martes. Y ese día, en la conferencia de prensa, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, Francisco o Fernando, Paquito Sucre, sale y dice que por irregularidades en el proceso de vacunación se destituyó al director general de salud de Veraguas. Entonces la gente dice, espérate, ¿esto tiene que ver por lo de Marcos Castillero? ¿No tiene que ver por...? Resulta que no. El domingo pasado, en Veraguas, se dieron irregularidades en el proceso de vacunación. Lo que a mí me explican del MINSA es que, y esto me parece obvio, de las direcciones regionales, obviamente se terminan de vacunar por etapas. O sea, por ejemplo, personal de salud, se termina de vacunar el personal de salud más rápido en algunos sitios que en otros. Y es, dije, ok, vamos y pasamos a personal encamado y demás. O sea, que como que las etapas, si bien van parejas a nivel nacional, obviamente en algunos lados se va como de que regionalmente se atrase o se adelante. Entonces, ¿qué pasó en Veraguas? En la prensa, una enfermera que era de las encargadas del proceso de vacunación en Veraguas, conversó con la prensa y explicó que cuando llegaron las vacunas, que era el lugar donde se iban a administrar las dosis en esa provincia, como que ya las vacunas estaban servidas, o sea, como que ya estaban seleccionadas, tipo, ya estaban listas para ponerse. Y que ellas, las enfermeras, pidieron explicaciones a la Dirección Regional de Salud de por qué se estaban vacunando a personas mayores de 60 años si esas personas no estaban en la fase 1. Y distribuyeron a las enfermeras en dos grupos. Uno fue enviado a la escuela La Primavera y otro al corregimiento de San Martín. Las escuelas se van a usar como centros de vacunación para la fase de la población en general. Eso lo ha explicado desde el sistema de vacunación. Por ejemplo, en San Miguelito van a tener una logística súper grande para los mayores de 60 años que lleguen a las escuelas, te vacunen, demás. Entonces, estas enfermeras, se supone que en la fase 1 eran funcionarios de primera línea y luego los funcionarios de salud y a los pacientes encamados. Entonces, como que cada centro, estas enfermeras estaban claras que no le tocaba vacunar a estas personas. Se reporta que se usaron carros de juntas comunales del área para mover a personas, que en la fila había gente... Había organización detrás, o sea, no fue algo así como que sí. me llevé 6 vacunas, corrí, se las puse a alguien, fue algo así como que habían carros listos para transportar gente, o sea, la cosa estaba bien pensada. Sí, exacto, que había como una lista, pues, de gente que iba a llegar a esta escuela para que los vacunaran. Yo te puedo apostar que, o sea, en Santiago la gente te sabe decir específicamente quiénes eran los que estaban en la lista. De hecho, el fin de semana, no sé si tú tienes amigos en Santiago, pero el fin de semana las personas, o sea, eso fue tema en Santiago, como que estaban los chats, en las cadenas de WhatsApp, así que sí, créanme que están claritos de quién le pusieron la dosis y a quién no. Sí, y bueno, destituyeron al director de la Regional de Salud y se habló de que, bueno, hay vacunas que sobran, entonces esas vacunas no se pueden perder. Y sí, yo sé que eso funciona así, como que si las vacunas están metidas en la jeringuilla, tú no puedes dar a perder esa dosis, pero se la pones a alguien que esté en un grupo prioritario, no cualquier persona. O sea, y no hay una lista. Hay una jerarquía. Pero bueno, el tema de las vacunas, creo que esto es algo que como que todo el mundo decía, y es que bueno, vamos a ver cómo está funcionando ese proceso de las vacunas. La realidad es que las vacunas han seguido llegando, el proceso se ha estado llevando bastante rápido, en una semana se aplicaron todas las dosis que se recibieron la semana pasada, o sea, se están aplicando como 67,000 dosis por semana, que en verdad es bastante, y por lo que entiendo y por lo que vemos en los medios y demás, se está haciendo como de forma pareja a nivel nacional, o sea, en las comarcas están vacunando, en las provincias, o sea, en las provincias más alejadas están vacunando también, así que como que el proceso de vacunación están dando, pero obviamente tenemos este tipo de sobresaltos, porque bueno. Estos sobresaltos, a ver, no son raros en Panamá, o sea, no son raros en el mundo, perdón, en Panamá tampoco, los hemos visto ya en otros países, pero sí siento que es muy importante que como hemos visto en otros países que hay consecuencias para las personas que se prestan para eso, también suceda en Panamá, ¿no? Y que no solamente quede con el director regional, o sea, seamos honestos, llevaba mucha más gente y estamos viendo de vuelta los otros casos que aún no hemos visto responsables. Y bueno, ya para cerrar, resulta que en una modalidad un poco más legal, el presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, junto con el exdiputado del mismo partido, Patacón Ortega, Javier Ortega, están en la lista de voluntarios de los bomberos que van a recibir vacunación, literalmente. O sea, ellos están en la lista de voluntarios de bomberos. Pero que van a recibir, o sea, pero está en la lista de que hoy va a recibir vacunación.
vacunación. O sea, no solamente que es voluntario de los bomberos, sino que se apuntó pues para recibir la vacuna del COVID. Los dos, tanto Benicio Robinson y Patacón Ortega. Lo curioso es que les ponen como que un cargo. Les ponen un cargo, no sé por qué son voluntarios, pero tienen como un cargo. Y yo dije, teniente coronel, oye, ese Benicio sí hace diputado, transportista, empresario, teniente coronel, ahora va a tener la vacuna del COVID. No hay quien lo pare. Presidente de un partido político. Presidente de un partido político, tiene más corregimientos ahora en su provincia. Oye, Benicio Robinson, ¿sea alguien que la está pasando bien? Un pulpo. Él hace muchas cosas. Es multifacético. Yo creo que es Beni. Bueno, lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, pero tranquilos porque la otra semana hay más podcasts sin nombre. Y tranquilos porque nos pueden seguir en Twitter. Lo que decimos, si nos extrañan demasiado, me pueden seguir a mí, @no soy Irma, y a Dalia en @Dalia _Pichel. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Espero. Chao. Chao.